Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. De esa porción de la palabra yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. Nosotros tenemos, por este lado del mundo, nosotros tenemos un dicho que dice: no hay profeta en su tierra, en su propia tierra. Es más o menos lo que Jesús está diciendo ahí. Dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Dicho de otra forma, nosotros ese dicho lo hacemos, y digo porque ¿cuándo fue que un día de estos que Dios me permitió? El viernes pasado Dios me permitió ver algo que no había visto. Y Dios nos permitió, digo nos porque Jenny estaba conmigo y estábamos en el devocional. Entonces nos dimos cuenta de algo que es una mala enseñanza y que Dios quiere quitar esa mala enseñanza. Entonces, lo que quiero decir es que el Señor Jesús dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Entonces ve, hermano Daniel, su compañero de trabajo, ¿verdad? Si nosotros no entendemos que es el Señor Jesús el que lo salva, entonces nosotros caemos en este versículo 4, que usted no es profeta ahí a la par de él, porque él pasa a ser, digamos, como de su familia o de su mismo lugar, porque son compañeros de trabajo y pasan muchas horas juntos. Entonces él realmente te conoce quién es usted, ¿verdad? Y entonces, no te estoy señalando ni nada, sino simplemente, pues, uno cuando está con los compañeros de trabajo, o cuando uno está en familia, o cuando uno se relaciona mucho con ciertas personas, esas personas terminan conociéndolo a uno muchas cosas que la mayoría de las personas no le conocen a uno. Se dice claramente que si uno quiere preguntar por una persona, uno debe preguntarle a la esposa cómo es el esposo, porque es la esposa la que realmente lo conoce a uno. Lo que quiero es, para no enredar todo, y que Dios nos conecte con jueces, es que nosotros, por medio de nosotros no podemos. Es Dios el que es el que salva. Y el Señor Jesús dice el versículo 4, pero lo dice de otra manera, que fue lo que Dios me permitió ver a mí y a Jenny el viernes pasado. Cuando el Señor Jesús dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, no quiere decir que Él está diciendo que Él en su casa no puede hacer nada. No está diciendo eso. Es más, todo lo contrario.
todo lo contrario. Y ahí es donde la palabra de Dios tiene misterios que si Dios no nos permite ver, nosotros no lo podemos ver. Después de que el Señor Jesús dice eso, Él dice en el 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, es interesante el mensaje que hay ahí. Entonces, lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, y para tomarlo como, para amarrar lo que Gerardo nos dijo en Jueces capítulo 1, del 1 al 4, y lo que Gerardo nos dice que es Dios el que trabaja, no somos nosotros. Lo que Dios está diciendo ahí en esos primeros 7 versículos es que Él, su trabajo es ser Salvador. Él es el Salvador. Los profetas profetizaban sobre Él. Y Él es el Salvador. Él, por decirlo así, Él no viene a profetizar de que viene el Mesías. No, Él viene a decir, yo no soy profeta, yo soy su Salvador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con tu compañero, ¿verdad? Con tu compañero, usted tiene que presentarle a su compañero a Jesús como Salvador, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Que en este mundo en que nosotros estamos, de este lado del mundo en que nosotros estamos, se nos ha enseñado de diferentes maneras que Jesús es un modelo, es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y que nosotros debemos de ser como Él, un hombre bueno, cumplidor de la ley, ¿verdad? Se nos enseña eso, pero eso es una mala enseñanza, porque Él no es ningún modelo, no es ningún ejemplo a seguir. Él es nuestro Salvador, nuestro Salvador. Entonces, dice ahí el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Entonces, cualquiera diría, ¿hizo o no hizo? ¿Verdad? Entonces uno diría, no, hizo muy poco. No hizo poco. Hizo lo que él tenía que hacer. Dice que sanó, no hizo milagros. O sea, ¿cómo le digo? Físicamente no puso a un hombre ciego a volver a ver. No. Hizo un milagro, hizo varios milagros de salvación, pero no hizo milagros de darles pan, ¿verdad? De que estaban muertos de hambre y les dio pan. No hizo ese milagro. No hizo el milagro de convertir el agua en vino, aunque tiene otro trasfondo, ¿verdad? De eso está hablando. No hizo un milagro para complacer a su familia, a la gente del entorno, pero sí hizo lo que él tiene que hacer. Dice, sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Entonces, ¿qué hizo? Puso las manos sobre ellos y los sanó. ¿Pero qué sanó? Que estaban enfermos. ¿Cuál es la enfermedad de ellos? Que estaban, ciertamente morirás. Entonces, cuando él le puso las manos a ellos, él sacó el pecado de ellos y les quitó la muerte a ellos. ¿Me entiende? Puso las manos. Es la misma figura de Levítico. Puso las manos. Salvó a algunos de ellos. Dice, sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Salvó unos pocos. Esos pocos que él salvó fueron los que Dios Padre le envió a él para que los salvara.
¿A qué me refiero? Me refiero a San Juan capítulo 6. Dice el Señor Jesús: nadie viene a mí, salvo a aquellos que Dios Padre me envía a mí. Y cuando Él me los envía a mí, yo no los echo fuera. Entonces, ahí en su tierra, Él salvó, les quitó el pecado, la enfermedad de morir, les quitó el pecado. ¿Por qué? Porque esos pocos fue los que Dios Padre le envió a Él, ahí en el barrio de Él, en el lugar donde Él vivía, donde Él creció. Solo a esos pocos, nada más. Pero lo que quiero decir es que la salvación es única y exclusivamente una decisión de Dios Padre. A quien Dios Padre hace posible que nosotros estemos delante de Jesucristo. Cuando Dios Padre nos pone delante de Jesucristo, Él nos salva. Entonces, hermano Daniel, el trabajo de nosotros y el suyo es orar por ese compañero suyo, ¿verdad? Para que Dios Padre prepare su corazón y lo ponga enfrente de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesús puede ser Gerardo. Jesús puedo ser yo. Usted puede, digamos, invitarlo a él para el próximo domingo, para que participe en una reunión de esta. Entonces, yo sería Jesús, ¿verdad? Entonces, si él entra a la reunión, es porque Dios Padre lo puso enfrente de Jesús, para que Jesús lo sane. Lo único que nosotros podemos hacer, hermano Daniel, es orar por él. Y nuestro testimonio nunca lo va a hacer cambiar a él. Porque él te conoce perfectamente. Él te conoce. Cuando usted va manejando y alguien se le atraviesa, es el caso mío. Yo le pego un golpe al volante. ¡Qué pereza con esa persona! ¿Va? Entonces esa persona, ese amigo suyo dice, y esto es un cristiano que anda ahí todo enojado manejando, ¿verdad? Entonces, claro, uno queda invalidado. Por eso es que usted no puede ser profeta delante de él. Pero nosotros podemos orar para que Jesús sea el salvador de él, no el profeta. Porque, digamos, Jenny me conoce perfectamente a mí. Cuando Jenny se pone a escucharme que yo estoy compartiendo y hacía 15 minutos hubo una tercera guerra mundial aquí entre ella y yo, entonces ella, si está enojada conmigo, ella puede decir, mi marido, ahí está compartiendo y me acaba de hacer unas cosas, ¿va? Y entonces los pastores siempre nos han dicho, algunos pastores nos han dicho, hoy en la mañana, antes de venir aquí a predicar, tuve la tercera guerra mundial con mi esposa. Pero aquí estoy enfrente de ustedes predicando la palabra, ¿verdad? Porque no es el testimonio del pastor, sino que es la palabra. La palabra. Entonces, para que no quede ahí como muy abstracto, voy a leerles San Juan capítulo 6, porque es una palabra muy reveladora. Dice San Juan capítulo 6, dice, Jesús el pan de vida, dice, San Juan 6, versículo 35, voy a leer. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Verdad? Otra vez Él nos dice, y nosotros no creemos. 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
Y un poquito más adelante dice, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, cuando el Señor Jesús en Marcos 6 está en su lugar de nacimiento, Él quiere decirnos, o quiere decirte a Daniel y recordarme a mí y a Gerardo, ustedes no son profetas alrededor de sus amigos. Ustedes necesitan que Jesús venga a ustedes, ¿verdad? Porque si Dios Padre no envía a mi hermano, a mi cuñada, a mi vecino delante de Jesús, mi testimonio no sirve de nada, absolutamente de nada. Entonces la fe es que a pesar de mi testimonio, Él me quitó el pecado, ¿verdad? Pero el pecado no se refiere al tema de moral o de inmoralidad, no se sabe, no me quitó la borrachera, no, me quitó el origen de que me producía tomar licor, me quitó eso. Y que por medio de la palabra y la vida de fe y de vida de creencia, estoy caminando en la palabra y cada vez Él me va haciendo mejor, mejor, mejor. Por eso el apóstol Pablo dice que la buena obra que Él empezó la terminará, ¿verdad? Por esa razón hay que tener siempre presente la palabra de Dios. Dice, ya termino con esto, dice el 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos, lo que quiere decir es que dice, aquí hay demasiado trabajo, son muy incrédulos. Tengo que ir casa por casa, como hacen los amigos testigos de Jehová. Bueno, ya ahora ya no, por el tema de la pandemia. Pero lo que hacían los testigos de Jehová, casa por casa. Entonces él se fue casa por casa, ¿verdad? Porque era demasiado la incredulidad, demasiado. Y dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando, ¿verdad? Pero él dice, es demasiado el trabajo. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué significa eso? Les dio autoridad para el perdón del pecado de muerte. El espíritu inmundo es el pecado de muerte. Entonces nosotros cuando somos usados en la predicación, tenemos la autoridad de que por medio de la palabra que estamos testificando, esa palabra que sale de nuestra boca sale con una autoridad para quitar el espíritu inmundo, ¿verdad? Dice, y les dijo en el 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. 11. Y si en algún lugar no os recibiera, ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? No pierdan el tiempo. Hay demasiadas casas que visitar, demasiados lugares a donde predicar. Cuando toquen la puerta de una casa, en otra parte de los evangelios dice, saludad y dad la paz, ¿verdad? Si ellos reciben la paz, posad en esa casa. Si no reciben la paz, que su paz regrese a ustedes. Sacuden los pies el polvo. ¿Qué significa? Esa tierra, que esa sangre no caiga sobre mí. Sacudir la tierra. Esa tierra, esa persona me rechazó. Sacuda. Usted es responsable. Ya no es responsabilidad. Esa sangre
Dios no puede responsabilizarme por la salvación de esa persona, porque esa persona no quiso recibirme. Porque hay demasiada incredulidad. Entonces, los que ya Dios Padre está llamando, les pone un corazón para oír. Dice, en esa casa, o sea, en esta persona, dice, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. ¿Cómo le digo? Tenga comunión con esa persona, déjelo bien afirmado en la salvación. ¿Mm? Para que esa persona, ¿qué haga? Continúe la evangelización. Pues yo quería compartir con ustedes un poquito eso de lo que Dios me regaló el viernes pasado a Jenny y a mí. De que básicamente se desprende de ahí. Hay demasiada incredulidad. Hay que recorrer todo el barrio, casa por casa, ¿verdad? Y no hay que perder el tiempo. Si la persona te recibe, ok. Si no te recibe, ni modo, no se puede hacer nada, ¿verdad? Porque ya Dios sabe cuál casa sí te recibe. Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. Y ese compañero tuyo, Daniel, Dios te lo puso para que usted sepa que tiene que leer más, orar más, escuchar más y empezar a testificar. Porque usted me decía la otra vez, Gerardo predica igual que usted, ¿verdad? Pues yo le voy a decir, usted va a predicar mejor que yo. ¿Mm? Amén, ¿cierto? Porque esto es así, ¿verdad? Un día de tantos, Daniel me va a llamar, diácono, conéctese porque lo voy a exhortar, me contaron algo ahí, te anda oscuro. ¿Y qué tengo que hacer yo? Calladito, porque yo sé que usted me quiere mucho. Entonces digo, sí, voy a escuchar la exhortación de Daniel. Porque esto es así. Esto es así. Por eso es que tenemos que tener comunión unos con otros. Bueno, eso quería agregar ahí un poquito para redondear la palabra que el hermano Gerardo nos trajo. Y te pregunto, que no sea una carga para usted, Daniel. ¿No quiere animarse a compartirnos un poquito el próximo domingo? Y usted le dice a su amigo, yo voy a compartir la Biblia 10-15 minutos. Yo quiero que me escuche. ¿Qué le parece? Ahí piénselo. Y si no, ya usted sabe que los domingos nos reunimos.